Muy buenas noches con toda la comunidad jurídica. Una vez más estamos aquí en el segundo conversatorio nacional multidisciplinario por motivo de nuestro segundo aniversario. En esta ocasión nos va a estar acompañando nuestros dos grandes amigos del Círculo de Estudios Lex es Vita, y también por parte del Centro de Estudios Módulo Jurídico está nuestro colega Nick Torres Garay, y por parte del Círculo de Estudios de Litigación Penal está nuestra compañera Alexandra Cornejo. De esta manera vamos a continuar con este conversatorio, segundo conversatorio de la noche, con el tema de ¿se requiere una etapa de filtro de imputación concreta y o necesaria? ¿Y en qué estado del proceso se incluiría? Con eso les voy a ceder el paso a los dos ponentes del día de hoy para que puedan disertar el tema señalado. Adelante. Bien, muy buenas noches a todos. En primer lugar, es un gusto una vez más poder compartir algunas ideas respecto a un tema tan importante como es la imputación necesaria, imputación concreta, imputación suficiente. En esta oportunidad, junto a la colega Alexandra Cornejo, compartiendo una pregunta muy interesante que llama la reflexión, sin duda alguna, respecto a la necesidad de que si esta garantía de la imputación necesaria, imputación suficiente, como tal, necesita ser controlada, necesita una viabilidad de control, tal vez judicial, tal vez por parte de la defensa, pero lo cierto en concreto es que hay problemas con la imputación y por eso es que justamente temas como estos llaman la atención. A mí me gustaría empezar tal vez mencionando un gran escritor que ha trabajado concretamente esta garantía, que linda con la garantía de defensa, con la garantía de legalidad procesal penal, que es Julio Maynard. Julio Maynard ya decía hace tiempo que la imputación concreta es la llave que abre la puerta a la posibilidad de defenderse eficazmente. O sea, esa es la premisa, yo considero fundamental. Y es que esta noche, tal vez, los dos vayamos a coincidir en una idea que es clave, que es sin duda alguna central. La imputación como tal en el proceso penal es algo que no es discutido, vamos a decir, dada su necesidad que existe. Ahora, está bien que gran parte de esta garantía derive o no se encuentre taxativamente establecida en la normativa constitucional, pero es obvio que su nacimiento deriva de una interpretación sistemática de los artículos 2, inciso 24 y otros, específicamente también del título preliminar del Código Procesal Penal. Ahora, esa precisión es necesaria. ¿Por qué? Porque justamente un gran maestro que es Alberto Binder, por ejemplo, planteaba una lógica de la imputación necesaria que tiene que verse ligada justamente en el siguiente gráfico que paso a compartir. La necesidad de que la imputación cuente con una proposición fáctica, es decir, los hechos que van a ser objeto de investigación, objeto de acusación, formalización, acusación y sentencia. Los elementos del tipo penal, esto es obviamente el hecho delictivo, concatenado con un elemento, un tipo penal establecido en nuestra normativa penal, y también, obviamente, no es que todo queda entre yo tengo el hecho y tengo el tipo, sino que obviamente necesito los elementos de convicción que se manejan obviamente en la etapa de indagación y los elementos de prueba que serán obviamente ya en la etapa de juicio oral. Fíjese que es necesaria esta precisión porque justamente ha sido la jurisprudencia la que ha enfatizado los problemas de la imputación. Por ejemplo, un caso bastante interesante que ha desarrollado el Tribunal Constitucional es el caso Margarita Toledo. Un caso donde uno puede ver que el Tribunal Constitucional en el expediente 3390 a la señora se le procesa Código de Procedimientos Penales, pero por ejemplo no se fija en la imputación si el documento era un instrumento público o privado. O sea, mira la deficiencia que existe y tiene que llegar la causa necesariamente al Tribunal Constitucional para corregir esto. Entonces ahí el tribunal establece correctamente que existió una lesión al derecho de defensa, toda vez que no se le informó de la certeza de los cargos imputados. Y voy finalizando esta pequeña introducción para escuchar también a nuestra colega, señalando que
ha sido también la homogénea jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional, tanto de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, donde ha determinado una lógica que es sumamente contundente. La imputación o los hechos objeto de acusación, investigación y sentencia tienen que ser tan claros, tan precisos, tan circunstanciados, que hasta la persona común y corriente de nuestra sociedad puede entender los cargos que se le atribuyen, la calificación jurídica que se está usando y los elementos de convicción o prueba que respectivamente respaldan eso. En nuestra sede nacional, a nivel de Corte Suprema, por ejemplo, está lo que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el recurso unidad 956-2021 Cayali, donde dice que para la imputación yo tengo que tener el factum correspondiente y la legis atendiente. La casación 393-2016 Arequipa, donde se dice que, por ejemplo, para amparar una excepción de improcedencia de acción, esta no tiene que basarse en la ausencia de imputación. Entonces yo creo que esa idea es clave, y al menos en esta necesidad de que la imputación tiene que ser clara, concreta, coinciden absolutamente todos los académicos, coinciden absolutamente todos los estudiantes de Derecho. El problema de esta noche a dilucidar será obviamente si es que se necesita un control más exhaustivo de esto. Yo creo que esa es la aproximación que quiero dar. Alexandra, te escucho si tienes algo más que acotar respecto a ese extremo, tal vez. Sí, bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente agradecer al Centro de Estudios Módulo Jurídico por brindarnos este espacio académico para compartir esas ideas tan interesantes, ¿no? Nick, como bien mencionaba sobre el recurso de nulidad de Ucayali, pues menciona 3 factores también bastante importantes, ¿no? Que el hecho a atribuir al sujeto, es decir, la imputación, tiene que ser concreto, diferenciado y limitado. Porque tenemos que recordar que la imputación no puede ser generalizada. Es así que la imputación tiene que individualizar los hechos junto con la persona. Y es por ello que quiero compartir con ustedes un pequeño gráfico en el que en realidad se relaciona. No sé si Nick me puede ayudar, por favor, si se puede ver. Sí, perfecto, se ve excelente. Perfecto. Entonces, la relación, como bien mencionabas, entre el sujeto, la conducta y el hecho punible, ¿no? Si nosotros ejemplificamos, como tú muy bien has mencionado con respecto a la jurisprudencia, la imputación necesita como base fundamental los hechos, ¿no? La calificación jurídica, que va a ser la valoración jurídica, ¿no?, de los hechos mencionados, y los elementos de convicción o pruebas dependiendo de la etapa procesal. El tema de hoy que vamos a compartir es bastante debatible y que vamos a fundamentar nuestra posición. Yo comenzaría diciendo que siendo esta una garantía constitucional y procesal, pues no declina a que tenga que iniciarse o tenga que estar como una etapa en nuestro proceso penal. Más que nada también porque, como he mencionado, que es una garantía, se entiende que esto conlleva al principio del derecho de defensa. Entonces, al nosotros, al que la imputación esté unido a este derecho constitucional, pues es el deber del Ministerio Público, y es por ello que se realiza la imputación necesaria, concreta o también conocida suficiente, es que tiene esta carga para que la atribución del acto sea relacionada a un hecho punible, ¿no? Entonces, yo creo que la problemática, más con esto que hemos podido evidenciar, es con la pluralidad, ¿no?, de sujetos, conductas y hechos punibles. Y creo que esto podría verse mucho en organizaciones criminales, ¿verdad, Nick? Sí, exacto. Entonces, siguiendo con lo mismo, en esta misma línea, creo que ahora podríamos centrarnos en lo que es nuestro proceso penal. Si es necesario o no, para mí no es necesario.
de por sí el Ministerio Público, al ser el persecutor del delito, ya tiene una carga, ya tiene una responsabilidad para que se realice una imputación suficiente, concreta, y esta sea delimitada, ¿no? Tanto a los hechos, a la conducta, con el sujeto. Entonces, Nick, ¿quisieras atribuir algún otro concepto? Ok. Entiendo que tu postura es que no es necesario. A ver, enfoquémonos en la pregunta concreta. O sea, ¿es necesario o no un control? Tu postura es. No, a ver, si se requiere una etapa de filtro de imputación, agregarla, para mí no, porque ya debe estar, como te menciono, ya debe estar relacionado a la imputación ya al rol del Ministerio Público. Claro, o sea, date cuenta que desde que se inicia la investigación, se inicia el proceso, oficio, de parte, hay un proceso de calificación, ¿no? Hay un proceso de calificación de si el hecho es delictivo o no. Puede haber deficiencias en que no identificar al responsable, los que resultan responsables, pero o sea, el hecho como tal ya está establecido. Y yo creo que coincido en que ciertamente la implementación de una etapa propiamente dicho para controlar la imputación concreta no es necesaria porque esta misma se enmarca en las etapas naturales del proceso penal. Por ejemplo, tú tienes la etapa de formalización, yo diría hasta la etapa de calificación de la denuncia, hasta la etapa de la calificación. Tienes la etapa de formalización y la etapa de acusación. Ahora, claro, incluirla, por ejemplo, también había una postura, algunos maestros decían que debería existir un juez distinto en la etapa intermedia, ¿no? Pero demanda mucho gasto. Entonces, implementar una etapa de filtro, una etapa concreta, yo creo que no, sino que esta tiene que ser una labor encomendada propiamente en una etapa respectiva, que para mí, siento la postura, es necesariamente la etapa de formalización e investigación preparatoria. Para mí, este filtro necesario de la imputación tiene que hacer necesariamente en la formalización. Claro, en realidad coincido en esa parte contigo, que debe realizarse ese tipo de control. Y si analizamos un poco más en el ámbito procesal, si es que nos ponemos en el supuesto, si se añade esta etapa, ¿quién controlaría? Si es el mismo Ministerio Público quien es el que recopila los hechos con los sujetos junto con los elementos de convicción. Entonces, uno mismo no se va a controlar, ¿cierto? Y como tú dices, el principio de economía procesal. Entonces, creo que los que podemos o tenemos la oportunidad de practicar, vemos que no se cumplen ciertamente los plazos o que en realidad no es tan normativo nuestro proceso penal, ¿cierto? Entonces, el añadir una etapa más creo que alargaría simplemente todo el proceso por un tema de calificación, carga procesal, ¿no? Que muchas veces nuestro Ministerio Público tiene que afrontar. Entonces, considero que la etapa de control para que nuestra imputación sea necesaria es en la de formalización, efectivamente. Además que tenemos que considerar que la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento, pues si bien es cierto, uno va a llegar con un tipo de imputación más concreta, porque si bien es cierto desde el inicio, lo que se exige en realidad es que el sujeto tenga relación con los hechos, y esto es mediante su conducta. Entonces, si nosotros en primacía no tenemos eso, no va a haber un debido proceso y tampoco va a haber una debida derecho a defensa. Por lo que se supone que las etapas son filtros, ¿cierto? Para derrumbar lo que es la presunción de inocencia, porque al inicio todos somos inocentes, ¿no? Es mediante las etapas que con la prueba y demás se puede derrumbar esto. Es así que, como te menciono, yo considero que desde el inicio pues debe analizarse ese tipo de problemática. Claro, incluso hay mucha literatura, muchas tesis ya de profesores que plantean
la necesidad de que cuando se realice el acto de comunicación, de continuación de la investigación preparatoria, el acto de formalización, el juez, desde una misión, desde una interpretación eminentemente teleológica del acto, tiene que controlar la formalización, o sea, controlar, yo considero ahí los hechos objeto de imputación. Y esto es importante porque tú sabes que conforme al 349, inciso 2, los hechos objeto de formalización tienen que ser los hechos de acusación, es decir, no puede haber una mutación sustancial. O sea, no puede mutar en lo sustancial, tiene que ser básicamente lo mismo, excepto de que se emite otra disposición donde tal vez se precise hechos, etcétera. Entonces, yo es la etapa, sin duda alguna, más clara, concreta, que se tiene que hacer este filtro. Incluso hay un artículo muy interesante, hay un libro que se llama Instituciones del Derecho Procesal Penal, y aquí este autor trabaja la importancia de la formalización de la investigación preparatoria, y él compara que en el Código de Procedimientos Penales, por ejemplo, había la audiencia de presentación de cargos, donde de cierta forma se hacía un control a la imputación. Y él dice que básicamente, de acuerdo a una interpretación teleológica del mandato de comunicación, de la formalización, el juez tiene que hacer un control jurisdiccional del acto de la formalización como decisión del Ministerio Público, y vamos a decir, de verificar la imputación, dice él, verificar la suficiencia indiciaria y, vamos a decir, si la determinada causa que fue objeto de investigación tiene asidero legal o asidero jurídico como tal. Entonces, yo creo que ese punto es nuclear. Incluso también, por ejemplo, gran parte de lo que ha sido la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema se ha decantado, por ejemplo, y tú lo verás muy bien, que muchos abogados, de cierta forma, cuando iniciaban la investigación, cuestionaban imputación, ¿no? Decían, no, atribuye bien los hechos, se iban tutela de derechos, pero la Corte Suprema ha zanjado de que es imposible tener un relato concreto, circunstanciado en el inicio de la investigación, pero ya en la etapa de formalización es racional tener un hecho claro y preciso. Claro. Es porque tiene que guardar la relación. Entonces, es muy cierto lo que mencionas, ¿no? Entonces, creo que coincidimos en lo que es nuestra opinión, que no es necesario añadir una etapa de filtro de imputación, ya que esta debe estar adherida en el análisis de la imputación de lo fiscal, pues, ¿no? Sí, claro, pero, claro, o sea, eso es ya una labor eminentemente de la Fiscalía y también judicial al momento de controlar. Para que se pueda llegar, se pueda llegar a una conclusión incriminatoria. Entonces, claro. Y ahora, podríamos... Sí, no, dígame. Continúa, Nick, por favor. Por ejemplo, respecto a la imputación y su importancia práctica, por ejemplo, hay un hecho que hoy día se ve mucho, yo considero también atenta contra esta garantía. Por ejemplo, se inician las investigaciones penales y las investigaciones se inician contra los que resulten responsables. Pero ya hay un hecho fáctico. Entonces, se toman declaraciones por aquí, y ustedes lo pueden ver esto, y van a ver que son el argumento fijo de las apelaciones de detenciones preliminares que hay hoy en día en nuestra justicia penal. El argumento del abogado defensor es: se inició investigación, pero se inició contra los que resultan responsables, y en el acto de detención ya recién te enteras que hay una imputación en tu cargo. Entonces, ahí, por ejemplo, se trastoca lo que estamos hablando nosotros, de que tiene que haber un hecho imputado, tiene que haber una persona que se le atribuye esto. Entonces, yo tengo el hecho, puedo tener a la persona, quién sabe, tal vez estrategia fiscal, pero no le comunico los hechos. Entonces, fíjate cómo ahí hay una lesión, ¿no? Una lesión grande al derecho de defensa. A la defensa, claro, definitivamente. Es este vacío que conlleva ya a una afectación directa, ¿no? ¿Cómo me defiendo si ya me lo atribuiste? Claro. Incluso esa jurisprudencia que yo cito, caso Barreto Leiva versus Venezuela, por ejemplo, al señor Barreto Leiva, ya se tenía los cargos, ya se tenía la imputación en contra de él,
y casi todos los actos de investigación apuntaban a que el señor Barreto debería ser investigado, pero la investigación se mantenía en secreto. Entonces, mira cómo el acto de imputación ya lo tengo el hecho imputado, pero a la persona a quien se le debe atribuir el acto de comunicación se ve deficientemente realizado. O, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo soy, por ejemplo, de San Martín, y hubo un caso muy singular aquí, donde empezaron con investigaciones secretas, y donde, por ejemplo, la sala del doctor Ramiro Salinas dice que todos aquellos actos que fueron realizados en secreto, teniendo el hecho objeto de imputación, pero sin permitir que esa persona presente los descargos respectivos a estos, no pueden ser usados para una prisión preventiva. Aplica la lógica de compensación que la Corte Interamericana maneja muy bien. Entonces yo creo que es esa etapa de filtro de imputación y la imputación en concreto guía en el proceso, y este filtro que se tiene que hacer tiene que ir enmarcada, a mi consideración, repito, en la etapa de formalización de investigación. Se supone que ya en esa etapa, pues, al tener recopilado lo que son los elementos de convicción, ya se puede, tanto la atribución, creo que la conexión, como mencionas, del hecho punible, el sujeto, por su conducta, ¿no? Y esto, creo que esta problemática, pues, la estamos viviendo actualmente en nuestro país, por la pluralidad de agentes, ¿no? Las organizaciones criminales es, creo que, el ejemplo clave para la deficiencia en cuanto al análisis, tal vez en cuanto a la imputación de cada uno de ellos, ¿no? Porque en las disposiciones, pues, claramente se tienen que relatar los hechos. Al relatar los hechos, se generaliza lo que son las conductas. Se pierde esa individualización de lo que es tal persona hizo eso, tal persona hizo el otro. Como por ejemplo, podría ser el de un abogado tributarista que le da consejos, asesoría jurídica a dos gerentes para que puedan evadir impuestos, ¿no? O para que realicen el delito de defraudación tributaria. Claramente, los gerentes no van a saber directamente el delito que están cometiendo, sin embargo, saben que es un acto ilícito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno para que se realice un hecho punible? Entonces, porque cada uno tiene un protagonismo. Y en su momento también hubo un debate en cuanto al delito de robo, ¿no? Específicamente el de la campana, no sé si recuerdas. Claro, en el que pues se quería atribuir a la campana como cómplice cuando en realidad, bueno, ya se le atribuye como coautor. Entonces son estos grados de responsabilidad, ¿no?, que hacen la diferencia durante el proceso penal, ¿no? Claro, obviamente en el hecho de organización ahí es bastante particular, te digo, porque, o sea, se supone que tienes una organización criminal, aunque este tipo penal obviamente es, yo creo, eminentemente, y muchos lo dicen, penal del enemigo, porque basta solo la integración a la organización para que ya se te alcance la imputación del tipo penal. Y entonces, ahí existe una gran labor, yo considero, una gran labor de precisión. Ahí sí sirve, yo creo, el cuestionamiento de la imputación, ¿no? Sí, definitivamente. Porque tú te habrás dado cuenta que también ha habido casos a nivel de Suprema, donde, por ejemplo, se ha absuelto a algunas personas por no tener la imputación clara, por no tener una circunstanciada. Entonces, como el de que mencionaste, ¿no? El de Margarita, que no sabía si era un documento público o privado. O más lesivo fue una casación donde no se determinó correctamente. El hecho era violación, pero no se determinó qué se ingresó. ¿De qué manera? Claro, exacto. O sea, sí. faltaba ese núcleo de imputación. Entonces, es que, claro, como lo que mencionas, ¿no? Y es en realidad gratificante el análisis de acuerdo a la conducta para relacionarlo con también los elementos del tipo penal, ¿no? Porque eso, como hemos analizado durante todo este pequeño tramo académico, que de eso depende la imputación. Entonces,
Son los pequeños detalles que hacen la diferencia. Claro, claro, exacto. Entonces ahí va el Valvem en el deber constitucional del Ministerio Público en casos tan complejos como son criminalidad organizada, de precisar, ¿no? ¿Qué rol cumplí? ¿Cómo lo hice? ¿Dónde lo hice? ¿Cuándo lo hice? Entonces ahí yo considero una labor exhaustiva. De la defensa también, de cuestionar estos aspectos necesarios, vía tutela de derechos, que es la vialidad procesal que existe en nuestra normativa actualmente. Ahora, también, obviamente yo creo que no hay discusión en lo que es el acto de acusación ya, y también la exhaustividad que tiene que haber, ¿no? Pero fíjate la importancia de este filtro en la formalización, porque si ya no tienes unos hechos claros en la formalización, te vas a acusación con un hecho genérico, ¿no? Yo he escuchado a algunos maestros que me dicen, bueno, si la imputación de cierta forma es vaga, es confusa, es gaseosa, debería tal vez o existir una causal de sobreseimiento o tal vez una absolución ya cantada, ¿no? Porque existe un hecho que tienes un hecho, pero de cierta forma, al ser tan genérico, no puedes atribuirlo a una persona. Entonces, ¿qué corresponde? ¿Cuál es la sanción? ¿La absolución? Entonces ahí es el debate siempre interesante que hay en estos puntos. Pero se tiene que llegar hasta ese punto. Ese es el tema, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ahí para que se analice, para que el juez tenga que ver si en realidad existe algo que debe de analizarse desde el inicio, ¿no? Que hemos repetido varias veces, el sujeto, el hecho punible por medio de la conducta. ¿Por qué solamente en base a esto, ya que se realiza una imputación? ¿No? Ahí viene, ¿no? La calificación jurídica, ¿no? Junto con el grado de responsabilidad para que se realice una valoración correcta. Claro, y eso implica en lo que es la calificación jurídica que debe exigirse una exigencia como tal de que se ponga en un apartado de la disposición de formalización juicio de tipicidad o juicio de subsunción, ¿no? Entonces ahí debe describirse el hecho, elemento objetivo, subjetivo del tipo penal, y describirse cómo es que los hechos se adecúan correctamente al verbo rector del tipo penal, cómo es que, incluso yo considero también que la imputación debe ser tan motivada que el juez debe describir también el móvil de la persona. Entonces ahí hay siempre una exigencia de que el filtro de imputación tiene que hacer un juicio de tipicidad eminentemente. Y lo que conversamos, ¿no? El hecho, la persona, el tipo penal y los elementos de convicción de acuerdo a la etapa respectiva. Interesante lo que mencionas, o sea, a ver, para entender un poco más lo que dices, como que se realice un minitoría del delito del caso en la disposición. Interesante. Considero que en realidad creo que que sería un análisis un poco trabajoso para el Ministerio Público, pero no deja de ser un buen aporte, más que nada para que la precisión, ¿no?, del tipo penal, ¿no? Claro, o es en la disposición de formalización o es en la disposición de acusación, porque yo he visto observaciones formales por ese punto también. O sea, por ejemplo, en la acusación obviamente sí, la observación formal es clara. No, el fiscal ha imputado los hechos, ha presentado elementos de convicción generales, globales para todos los imputados, y también no ha hecho una correcta determinación de la calificación jurídica. Ha dicho, tú eres autor de error, pero ¿por qué? O sea, hazme un juicio de tipicidad siquiera para ver si se adecua a los elementos del tipo penal, obviamente. Y eso, yo creo Sí, perdón. Yo creo que tal vez eso pudiera ser traslocado en la formalización, porque yo repito, insisto, la norma procesal es clara, los hechos objeto de formalización son los hechos objeto de acusación por congruencia procesal. Entonces, si incluso, mira, le ahorraría trabajo al fiscal, ¿no? Porque simplemente haría un copy-pega del análisis que ha hecho de tipicidad a la acusación. Sería una gran idea, la verdad. Sí, eso es un buen aporte. Y esto sería materia de análisis para la defensa, pues ya tenemos una herramienta, ¿no? Que es la excepción de la excepción de improcedencia de acción. Entonces, ahí también se analiza lo que es la tipicidad.
Y ahí creo que sería mucho más preciso en cuanto en el análisis, bueno, normalmente esto se da en investigación penal preparatoria, ¿no? Muy rara vez en etapa intermedia. Pero sí, he visto un caso, por ejemplo, que se dio esta herramienta en etapa intermedia, pero como menciono, normalmente es en la primera etapa procesal, mediante la formalización. Y creo que sería bastante gratificante, tal vez para los estudiantes, leer como un análisis de la teoría del delito, de este hecho, de esa conducta y de ese tipo penal, tendría que dar la contra con esta herramienta de defensa, ¿no? Que es la excepción de procedencia. Claro, la excepción, claro, la excepción de procedencia de acción, que como herramienta procesal también parte, y esto lo ha definido ya bien la Corte Suprema en la casación Humala y Heredia, por ejemplo, de que debe haber una no modificación de los hechos. Incluso la doctrina autorizada dice que tú das los hechos como probados, pero bajo el filtro de la teoría del delito no se cumple el elemento objetivo. Subjetivo, dicen algunos, pero ya ahora es muy complicado. Pues sí, creo que es un tema aparte. Sí, es un tema muy... Pero incluso, mira, tanto debe ser la motivación, como digo, que de la imputación en este filtro de formalización, que el fiscal debe motivar el dolo. ¿Tú crees que el fiscal debería motivar el tipo subjetivo como garantía de imputación necesaria? Yo creo que sí, por ejemplo. Pues sí, en realidad, implícitamente igual lo hace, ¿ah? Pero, claro, por supuesto. En realidad, la imputación ya necesaria o sea, de la imputación subjetiva ya está adherida, ¿no? Es así que ya mediante mi conducta, si ha sido dolosa, pues se puede ya atribuir el hecho punible, ¿no? Porque, pues, si ponemos un ejemplo como que estoy conduciendo en estado de ebriedad, ya de por sí ya cometí un delito, y atropello a una niña de 11 años en la Panamericana Sur, pues sí, claro. No, entonces, desde el inicio, pues sí, tuve la voluntad, porque tomé la decisión de subirme al carro, prenderlo y manejar en estado de ebriedad. Se me cruzó la niña, no la vi, esa no fue mi intención, pero ya desde el inicio se cometió ya un delito de manera dolosa. Claro. Ahí también va a haber, claro, ahí hay una discusión muy grande, ¿no? El dolo y la culpa, esa línea, consciente, dolo eventual. Claro, ahí sería un poco complicado tal vez, pero ya considero que la etapa respectiva ya es posible. No sé si tú también lo has visto, hay una tutela de derechos del caso Acuña, donde dice que sí es posible hacer una tutela de derechos por imputación concreta en diligencias, ¿no? Pero yo creo que es singular. Yo creo que eso procedería siempre que el hecho obviamente es demasiado genérico, abrumantemente genérico. Entonces ahí sí cabe clava. Alexandra, bueno, siempre casos bastante particulares, ¿no? Como para analizar. Ese es bastante particular, creo yo. Claro, exacto. Incluso, mira, ¿sabes qué? También me viene una idea muy importante de la importancia de este filtro en la formalización. Porque tú sabes que una vez que formalizan, te piden prisión preventiva. Entonces, sí, normalmente sí, esa es la medida de coerción. Entonces, si tú ya tienes en la formalización unos hechos claros, concretos, y el fiscal, por ejemplo, se da cuenta que, o la defensa se da cuenta que obviamente los hechos chinan con tipicidad, en la audiencia de prisión preventiva también se puede cuestionar estos. Por ejemplo, unos hechos genéricos, concretos,
O sea, la importancia, me dejo entender, la importancia del filtro de la formalización para tener una correcta imputación en el requerimiento de prisión preventiva. Aludiendo a eso, en nuestro acuerdo plenario mismo, ¿no? El 1/2019 menciona los niveles de sospecha. Entonces, en sí, para serte sincera, yo no estoy tan de acuerdo con ese tipo de análisis, pero sí considero que debería tomarse en cuenta al momento de hacer una atribución, ¿no? Y aterrizando en el tema, y lamentablemente el tiempo es el peor enemigo, más aún cuando tenemos temas tan interesantes como este, gracias al Centro de Estudios nuevamente y a mi círculo de estudios de litigación. Pues creo que hemos llegado a una gran conclusión, ¿no? De que no es necesario, porque ya debe estar garantizado en el análisis del Ministerio Público al realizar una atribución penal. Creo que es pertinente algunas palabras finales, Alexandra, algunas conclusiones. Sí. Bueno, como conclusión, si bien nosotros estamos ahora simplemente intercambiando ideas y nuestras opiniones jurídicas, no está de más tener en claro que que la conclusión en sí es que no es necesario, porque ya de por sí es una garantía constitucional, ¿no? En nuestra etapa en el inicio, para que se realice un buen análisis de la imputación concreta y necesaria. Me quedo con que el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad y un gran deber para que se pueda realizar una correcta persecución del delito. Esa sería mi conclusión. Nick, ¿quisieras añadir algo más? Claro, bueno, al parecer no han sido tan disyuntivas las opiniones, sino también más productivas. Y a mí me gustaría finalizar o dar mis conclusiones partiendo de lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Castillo Petrucci versus Perú, delimita, y es que básicamente absolutamente todos estamos convencidos de que la imputación es el derecho que tiene todo ciudadano, toda persona común y silvestre de conocer los cargos que se le atribuyen. Como garantía procesal constitucional, yo considero que la etapa de filtro tiene que ser enmarcada en una etapa ya preestablecida, que es la etapa de formalización de la investigación, porque justamente los hechos allí precisados, aclarados, con los elementos subjetivos, objetivos del tipo, con el relato fáctico circunstanciado y la persona atribuida, y también obviamente los elementos de convicción, la calificación jurídica ayudará a que se tenga una acusación clara, precisa, y se deje de tener esas largas audiencias de etapa intermedia donde se devuelve el requerimiento acusatorio por falta de imputación, por ejemplo. Yo creo que la idea de la imputación es absolutamente clara. Todos los estudiantes la conocen, todos los abogados lo conocen, todos los fiscales lo conocen. Su problema viene en la concreta aplicación al caso en concreto, al hecho objeto investigado. Entonces, como defensa eficaz, los abogados tienen que cuestionar imputación, y como garantía de defensa de la legal, los fiscales tienen que postular correctamente la acusación, y los jueces también tienen que hacer un control correcto en la acusación. Esas serían mis tres conclusiones. Ha sido un honor, ha sido un gusto, Alexandra, compartir contigo y también con las demás personas que nos siguen por las redes sociales. Igualmente, agradecerte, Nick, por compartir este pequeño espacio, agradecer a todos los que han podido organizar este evento. Muchos saludos y que tengan muy buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, espero que para también las personas que se han ido conectando el día de hoy haya sido muy productivo lo que viene a ser la sesión, un tema muy interesante, relevante. Agradecerle a cada uno. Y bueno, de esta manera estamos concluyendo con este segundo conversatorio con este interesante tema en materia penal. Nos despedimos hasta una siguiente oportunidad, esperando que puedan seguir a la página tanto del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lex Vita y también en nuestro centro de estudios Módulo Jurídico. Con ello estaríamos concluyendo, agradeciendo de igual manera a ambos ponentes, y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Que